Hola, bienvenidos a nuestra clase de electrónica de potencia 1. En esta ocasión vamos a analizar el controlador de corriente alterna de tipo monofásico con carga RL y vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar los cálculos para este dispositivo. Aquí tenemos el circuito controlador de corriente alterna monofásico con carga RL esta vez. En la sesión anterior analizamos este mismo circuito pero con carga puramente resistiva y en esta sesión pues vamos a abordar la diferencia respecto al circuito anterior. Este circuito entra dentro de la clasificación de los convertidores de corriente alterna a corriente alterna, es decir, de este lado la parte del circuito que suministra la potencia, que suministra la energía eléctrica, es una fuente de alimentación de voltaje que envía una señal de corriente alterna, y de este lado la carga utiliza también una señal de corriente que es de tipo alterna, es decir, en ambos extremos del dispositivo convertidor nosotros tenemos que la corriente alterna entre valores positivos y valores negativos. El objetivo de este convertidor es regular la potencia que pueda consumir este dispositivo de carga compuesto por una resistencia y una inductancia. Concretamente, la potencia la va a consumir la resistencia. Este dispositivo, implementado con base en dos SCRs o rectificadores controlados de silicio, puestos o colocados en antiparalelo, en una configuración antiparalela, nos va a permitir poder recortar la forma de onda de voltaje que envía a la fuente de alimentación y que le llega a la carga. Entonces con eso nosotros vamos a poder, a través de los pulsos aplicados en el SCR, limitar la potencia que puede consumir este dispositivo. Hay que recordar la operación de los dispositivos SCRs. Es muy similar a la operación que tienen los diodos, a diferencia de que para que empiecen a conducir los SCRs necesitamos aplicar un pulso de corriente en la compuerta del dispositivo. De este lado nosotros tenemos una fuente de corriente alterna de tipo sinusoidal, como las que hemos estado utilizando en sesiones anteriores, en donde tenemos esta representación para la señal de voltaje de corriente alterna, con una amplitud y una frecuencia angular dada por omega igual a 2pi por la frecuencia. Estos dos SCRs puestos en esta posición, colocados de esta forma, en antiparalelo, van a permitir la conducción de la corriente eléctrica en ambos sentidos del circuito. En este sentido, el SCR1 va a conducir de derecha a izquierda, el SCR1 va a conducir de derecha a izquierda, el SCR2 va a conducir. Tenemos que el SCR1 va a tener condiciones de conducción, es decir, va a estar polarizado en directa cuando se presente el semiciclo positivo de la fuente de alimentación y se le aplique una señal, un pulso de corriente en su compuerta. Cuando eso ocurre, el SCR2 está polarizado en inversa y no puede conducir. El SCR2 va a tener posibilidad de conducir cuando está polarizado en directa, es decir, cuando se produce un semiciclo de la fuente de alimentación, un semiciclo de valor negativo. Este SCR2 se polariza en directa, este SCR1 se polariza en inversa, no puede conducir, y el SCR2 empezará a conducir cuando se le aplique un pulso de corriente en su compuerta. Los circuitos de control más comunes para generar el pulso de corriente en estos dispositivos SCRs están compuestos por una combinación de resistencia, capacitancia y por ahí un dispositivo DIAC. Serían los dispositivos de disparo más comúnmente usados.
o más sencillos de usar. Hay otros dispositivos que se pueden implementar dependiendo de pues las posibilidades de cada quien, con base en microprocesadores, en microcontroladores, eh, por ejemplo, con combinación de circuitería de electrónica analógica, amplificadores operacionales para hacer detección de cruces por ceros. En general, pues aquí puede haber muchas combinaciones en lo que son los circuitos de control. Ya en sesiones anteriores presenté el circuito de disparo, la red de disparo RC, con un DIAC. Un DIAC significa diodo de corriente alterna. De este lado tenemos las gráficas de las señales que intervienen en este circuito. Aquí tenemos la señal, la forma de onda de la fuente de voltaje, una señal de corriente alterna de amplitud B sub m. Aquí están las amplitudes B sub m. La onda se mueve desde un valor pico Bm hasta un valor pico inferior menos B sub m. Aquí abajo tenemos la señal de voltaje B sub O o voltaje de salida, que sería el voltaje medido desde este punto, esta terminal de la resistencia, hasta este punto, la terminal de la inductancia. Esta señal de voltaje, si se fijan, está recortada. Sería la señal de voltaje que está en las terminales de la carga RL. Está recortada porque tenemos que la conducción se va a iniciar en el ángulo alfa o ángulo de disparo, que es cuando nosotros aplicamos el pulso de corriente en la compuerta del SCR1. El SCR1, recuerden, está en condiciones de entrar en conducción cuando se presenta el semiciclo positivo de la fuente de voltaje, es decir, de 0 a pi. Entonces, en el intervalo de 0 a pi podemos aplicar un pulso de corriente cuando llegamos al ángulo alfa, en el instante que se produce el ángulo alfa. Entonces el SCR1 entra en conducción y permite el paso de la señal de voltaje hacia la carga, o permite que la carga vea la señal de voltaje que viene de la fuente. Entonces se produce un flujo de corriente que está mostrado en la tercera gráfica, en esta gráfica marcada como I sub O. Como vemos, cuando se produce el ángulo alfa, la corriente empieza a crecer y después empieza a decrecer. En el momento en que la corriente llega a cero, nosotros tenemos marcado este punto como ángulo beta o ángulo de extinción, que es el ángulo en el que la corriente se hace cero. Si se fijan, el voltaje que ve la carga no se puede hacer cero hasta que la corriente se extinga. Es decir, cuando nosotros tenemos que se cumple el ángulo pi de la fuente de alimentación, nosotros empezamos a tener un voltaje negativo en la fuente de alimentación. Esto nos diría que el SCR1 se polariza en inversa, pero el SCR1 no puede entrar en corte hasta que la corriente que está circulando a través de él no se interrumpa, hasta que no tenga un cruce por cero. Entonces, por eso la carga sigue viendo esta forma de onda de voltaje, esta pequeña parte de voltaje negativo. Una vez que la corriente se ha hecho cero, entonces sí, el SCR1 entra en corte, la corriente permanece en cero, no hay flujo de corriente de la fuente hacia la carga, y entonces el voltaje que ve la carga RL permanece en cero. Entonces tenemos este intervalo desde el ángulo beta al ángulo pi más alfa. En el semiciclo negativo tenemos que el SCR2 puede entrar en conducción, pero no entra en conducción hasta que no se presenta el ángulo, no se presenta una señal, un pulso de corriente
en el instante, en el ángulo pi más alfa. Entonces, en el ángulo pi más alfa, marcado aquí en esta posición, nosotros tenemos que se aplica el pulso de corriente al SCR2 y entonces el SCR2 permite el flujo de corriente desde la carga hacia la fuente. En este sentido, entonces, por eso aquí tenemos una forma de onda de corriente negativa. Entonces tenemos que del intervalo 0 al ángulo beta, el SCR1 conduce. Y en el segundo intervalo, desde pi más alfa hasta el siguiente pulso para el SCR1, que se produce en esta posición, es el SCR2 quien conduce. Para analizar este circuito, nuevamente nos valemos de lo que sería pues una ley de voltajes de Kirchhoff aplicada a un circuito RL con una fuente de alimentación sinusoidal que nos daría esta ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial del circuito RL. Por supuesto, la solución de la ecuación diferencial nos daría el comportamiento de la corriente I sub O. Y esta solución solamente será válida o solamente la necesitamos en los intervalos en los que se produce conducción de corriente eléctrica, que sería el intervalo de alfa a beta. Podremos considerar los otros intervalos, por ejemplo, el que va desde pi más alfa hacia pi más beta, que sería este punto de aquí. Pero en realidad, como esta misma señal se repite cada medio ciclo, esta forma de onda es esta misma forma de onda, pero de valor negativo, pues entonces solamente necesitamos analizar medio ciclo y solamente en el intervalo de alfa a beta. Entonces la solución de la ecuación diferencial que nos arroja el comportamiento de la corriente I sub O, indicada en este circuito, tiene esta forma y solamente es válida para el intervalo alfa a beta. Vamos a tener que la corriente I sub O es cero, para cualquier otro caso. Esta expresión para la corriente tiene incluido lo que sería la amplitud de la fuente de voltaje V sub M, la magnitud de la impedancia de la carga. Recuerden que la carga es un circuito RL. Esta magnitud de la impedancia la podemos obtener con esta expresión. Tiene incluido el parámetro que es el parámetro θ, que es el ángulo de la impedancia de la carga y que podemos obtener con esta expresión. Tiene el ángulo alfa, que es el ángulo de disparo. Es el ángulo con el que nosotros queremos empezar la conducción de corriente en los SCRs. Este ángulo pues nosotros lo asignamos. Aquí aparece θ otra vez. Aquí no sé si se alcance a ver, pero tenemos una exponencial elevada a la alfa menos omega t dividido entre omega por tau, que es la constante de tiempo de un circuito RL. No lo puse por aquí, lo voy a colocar. Aquí está, tau es la constante de tiempo del circuito LR, que es L entre R, donde L es la inductancia y R es la resistencia del circuito. El ángulo de extinción beta, que aparece en estas figuras, el ángulo en el que la corriente se hace cero, lo podemos calcular como hemos hecho anteriormente de forma iterativa. Buscamos con la expresión que ya se presentó de corriente
¿En qué momento esta corriente se vuelve cero? Y en lugar de usar omega t, usamos el ángulo beta. Es decir, la corriente, esta expresión de la corriente, en el ángulo beta debe de ser cero. Cuando se cumple esta condición, nosotros tenemos el ángulo beta. Podemos poner a iterar esta expresión dando diferentes valores a beta, desde por ejemplo pi medios, incrementando los valores de beta hasta que se cumpla esta condición y en ese momento detener las iteraciones. Tenemos definido un ángulo denominado ángulo de conducción, que es gamma, que sería básicamente la diferencia entre el ángulo en el que se extingue la corriente y el ángulo en el que empieza la conducción de corriente. También tenemos que cumplir con una condición de ángulo de disparo mínimo, que es alfa, es decir, el ángulo de disparo debe de ser mayor o igual que el ángulo de extinción menos pi. ¿Eso por qué? Porque nosotros tenemos que cuando empieza a haber conducción de corriente, la corriente no se extingue sino hasta el ángulo beta. Y si nosotros ponemos un ángulo de disparo para el siguiente semiciclo, un ángulo de disparo alfa que es menor que el ángulo beta, pues aquí vamos a tener un cruce de ángulos, vamos a tener que se traslapan los ángulos, el ángulo alfa ocurre antes de que se extinga la corriente y entonces no va a poder operar el dispositivo SCR. Entonces tenemos que cumplir con esta condición de que el ángulo de disparo mínimo alfa sea mayor o igual que el ángulo beta menos un ángulo pi. En cuanto a la potencia que absorbe la carga, es decir, la potencia que absorbe la resistencia, la parte resistiva de la carga, pues podemos usar la expresión de la corriente eficaz a través de la carga elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia. Recordando que el valor eficaz de la corriente a través de la carga lo podemos obtener aplicando la definición de valor eficaz en el intervalo en el que la corriente es diferente de cero, es decir, desde el ángulo alfa hasta el ángulo beta. Aquí, si se fijan, se está aplicando la definición de valor eficaz considerando un periodo de pi. Realmente aquí tenemos, en esta señal de corriente, un periodo que es de 2pi. Tenemos un semiciclo positivo y uno negativo, entonces un periodo se cumple por acá. Pero al obtener el valor RMS, valor eficaz, la señal de corriente se eleva al cuadrado, entonces esta señal positiva se hace más grande y esta señal negativa, al elevarse al cuadrado, queda positiva. Entonces, en realidad, cuando se eleva al cuadrado una señal de corriente alterna como esta, tenemos que la señal se repite cada medio periodo, cada medio periodo de pi. Es decir, el nuevo periodo va a ser de 0 a pi. Por eso podemos usar esta expresión. Si se usa el periodo de pi, no pasa nada. Solamente hay que considerar los intervalos en los que la corriente es diferente de 0. Tendríamos dos intervalos, de alfa a beta y luego de pi más alfa a pi más beta. Entonces es más fácil usar esta expresión. En cuanto a la corriente eficaz a través de los SCR, podemos aprovechar, si conocemos el valor eficaz total de la corriente que se suministra a la carga, conociendo que cada uno de los SCRs conduce la mitad del tiempo, entonces se puede llegar a esta expresión. Solamente se mete un medio en esta expresión antes de la raíz y se llega a esta expresión. En cuanto a la corriente media
a través de los SCR, nuevamente considerando que cada uno de los SCR conduce la mitad del tiempo, pues podemos dividir lo que sería la corriente media que le llega a la carga entre 2, que sería esta expresión. Si se fijan, aquí hay un medio de lo que sería la definición de corriente media aplicada a lo que es la corriente que le está llegando a la carga RL en este dispositivo. Por supuesto, definida entre el ángulo alfa y el ángulo beta, que es el intervalo en el que la corriente I sub O es diferente de cero. Y por supuesto, para conocer estas corrientes, por ejemplo la corriente eficaz en la carga, la corriente I sub O, necesitamos conocer esta expresión. Sería lo primero que necesitamos conocer. Entonces aquí tenemos otras figuras, por ejemplo el voltaje en las terminales de la resistencia, el voltaje en las terminales del inductor, que podemos obtener pues por ley de Ohm o aplicando la ecuación del inductor cuando ya conocemos la corriente I sub O. Y en la parte inferior nosotros tenemos el voltaje que deben de soportar cada uno de los SCRs cuando están polarizados en inversa. En este caso, para el SCR1 tenemos esta forma de onda y para el SCR2 esta forma de onda. Esta forma de onda la podemos obtener como la diferencia del voltaje de la fuente de alimentación menos el voltaje de salida B sub O. Pues bien, esas son las ecuaciones básicas. Veamos ahora el ejemplo. Este ejemplo nuevamente lo tomé de la referencia que está aquí marcada, el libro de electrónica de potencia de Daniel Hart. Dice así: para un controlador monofásico de voltaje mostrado en la figura, esta figura, se utiliza una fuente de 120 volts RMS a 60 Hz y la carga es una combinación serie RL, siendo R igual con 20 ohms y L igual a 50 milihenries. El ángulo de disparo alfa es de 90 grados. Determine. Inciso A. La expresión para la corriente de la carga para la primera mitad del periodo. Básicamente nos pide la expresión que acabamos de poner en la diapositiva anterior. Inciso B. La corriente eficaz de la carga. Inciso C. La corriente eficaz en cada SCR. Inciso D. La corriente media en cada SCR. Inciso E. La potencia entregada a la carga. Y inciso F. El factor de potencia. Entonces, para la expresión de la corriente que tenemos en esta diapositiva, me regreso a la diapositiva donde presenté la expresión de la corriente, necesitamos el voltaje pico, el valor pico B sub M, la magnitud de la impedancia, necesitamos el ángulo teta de la impedancia, el ángulo alfa de disparo nos los da el ejercicio y necesitamos la constante de tiempo, tau igual a L entre R. Entonces todos esos parámetros pues los podemos obtener, aquí están, nada más hay que evaluar las diferentes cantidades. Omega, recuerden, es 2pi por la frecuencia, en este caso la frecuencia nos la dan en el ejercicio, son 60 Hz. Aquí en el ejercicio nos dan un valor de la fuente de 120 volts RMS, entonces esto lo tenemos que convertir a valor pico. Si lo multiplicamos por raíz de 2 obtenemos el valor pico de la fuente. Y evaluando esos parámetros en la expresión que teníamos en la diapositiva anterior, llegamos a esta expresión para la corriente que le está llegando a la carga, la corriente I sub O, que queda en términos del ángulo omega t. Esta expresión va a ser válida para el intervalo de alfa a beta, ángulo de disparo hasta el ángulo de extinción, y vamos a poner que la corriente va a ser 0 para otro caso. Entonces esta expresión nos da el comportamiento de la corriente I sub O para la primera
la primera mitad del ciclo de la fuente de alimentación. Todavía necesitamos definir el ángulo beta. Entonces, el ángulo beta lo podemos calcular de forma iterativa dando diferentes valores a esta expresión, diferentes valores de omega t en esta expresión hasta que se cumpla la condición de que esta expresión, toda esta expresión se vuelve cero. Aquí les dejo un código en MATLAB de cómo lo calculé yo. Entonces, para calcular el ángulo de extinción, ángulo beta, defino todos los parámetros, el valor de la magnitud de la impedancia, el ángulo de la impedancia, la constante de tiempo, el ángulo de disparo, y empiezo a dar valores a la variable beta, empezando desde pi sobre 2, con incrementos de pi sobre 100, hasta llegar a 2pi. Entonces el ángulo beta se va a ir incrementando de esta forma, y el ángulo beta está aquí en esta expresión que es de la corriente. Esta expresión la puse en la diapositiva anterior. Se le van dando valores a beta y se va guardando el valor en la variable IO. En cuanto se cumple la condición de que IO se vuelve negativa o se vuelve cero, en este caso cuando se vuelve negativa, yo detengo las iteraciones y guardo el valor de beta en esa iteración en una variable pues beta con B mayúscula. Se detienen las iteraciones y nos imprime el valor de beta. En este caso el ángulo que yo obtuve de beta es de 3.83 radianes. Con eso completamos esta expresión que nos define el comportamiento de la corriente de salida que le llega a la carga. En el inciso B nos piden la corriente eficaz de la carga. Entonces, ya que tenemos una expresión para el valor eficaz de la para la corriente en la carga, la corriente instantánea en la carga, podemos aplicar la definición de valor eficaz que ya veíamos en la primera diapositiva, en la segunda diapositiva, para obtener el valor eficaz. Entonces necesitamos elevar la expresión de la corriente de salida I sub O al cuadrado, hacer la integral desde alfa hasta beta, tomando como variable omega t, variable independiente omega t, dividirlo entre pi y luego extraer raíz. Entonces aquí está la expresión de la diapositiva anterior para la corriente sustituida, no hay que olvidar elevar al cuadrado. Y al simplificar toda esta expresión obtenemos una corriente de 2.7 amperes. Podemos utilizar algunos programas de cálculo simbólico o de cálculo numérico, como se nos facilite, para pues no tener que hacer toda esta expresión a mano. Por ejemplo, aquí les dejo un pequeño script para obtener tanto el valor de la corriente eficaz en este ejercicio como el valor de la corriente media, nuevamente en MATLAB. De hecho, podríamos utilizar MATLAB para resolver todo este ejercicio, pero se me hace más fácil, más ilustrativo, ir poniendo las expresiones como esta que se van utilizando. Y claro, para cálculos un poco más largos, sí utilizar MATLAB. Aquí, por ejemplo, yo estoy definiendo como variable numérica, con esta línea, la variable WT. Defino el ángulo alfa, el ángulo beta. Escribo la expresión de corriente que obtuvimos en la diapositiva anterior. La elevo al cuadrado, porque aquí en la definición de valor eficaz necesitamos elevar la corriente al cuadrado. Y después esta línea nos indica que vamos a obtener 1 entre pi multiplicado por la integral de la expresión de la corriente elevada al cuadrado, que es esta expresión, desde un ángulo alfa hasta un ángulo beta. Y al final vamos a extraer la raíz cuadrada, vamos a elevar todo esto a la 1/2, que es
el equivalente a obtener raíz cuadrada. En esta línea, como este cálculo utiliza librerías de cálculo simbólico en MATLAB, esta línea nos permite convertir esta expresión a una expresión numérica. Y lo mismo hacemos ahora para obtener el valor medio de la corriente. Hacemos 1 entre pi integral de la expresión de corriente desde un ángulo alfa hasta un ángulo beta. Y obtenemos el valor de la corriente media después de convertir la expresión simbólica a una expresión numérica. Con eso nosotros obtenemos este valor de corriente eficaz y podemos utilizar este mismo valor de corriente eficaz para completar el inciso C. La corriente eficaz en cada SCR, podemos dividir el valor de la corriente en la carga entre raíz de 2, el valor de la corriente eficaz, para obtener la corriente eficaz a través de cada uno de los SCRs. En este caso es de 1.9. Nos piden la corriente media en cada uno de los SCR. La corriente media en cada uno de los SCR es la mitad de la corriente media que le está llegando a la carga. Y la corriente media que le llega a la carga, pues la podemos obtener aplicando otra vez la definición de valor medio y dividirlo a la mitad para obtener corriente media en el SCR. Entonces podemos aplicar la definición de valor medio con la expresión de corriente que obtuvimos en la diapositiva anterior, que es todo esto, hacer la integración desde alfa a beta, la integral definida, y obtendríamos este valor. Este valor nos lo entrega este script en esta última línea. Nada más restaría dividirlo entre 2 y obtenemos este dato. La potencia entregada a la carga con la expresión I cuadrada R, donde I es el valor eficaz de la corriente en la carga, dato que ya tenemos de por acá arriba. Solamente resta sustituir datos y simplificar. El factor de potencia es la potencia real consumida o entregada por la fuente. En este caso podemos utilizar datos de la fuente. Hay que recordar que en este circuito estamos considerando dispositivos electrónicos ideales. Por lo tanto, la potencia que está consumiendo esta carga tiene que ser igual a la potencia que está enviando esta fuente de alimentación. Entonces nosotros podemos calcular el factor de potencia utilizando la potencia que está consumiendo la carga. Podemos utilizar el voltaje, el valor eficaz del voltaje en las terminales de la fuente y el valor eficaz de la corriente que entrega la fuente. En este caso, la corriente, el valor eficaz de la corriente que entrega la fuente es igual al valor eficaz de la corriente que consume la carga. Por eso, en esta expresión, yo puse que el factor de potencia lo podemos calcular como P dividido entre el valor eficaz I sub O, RMS, por el valor eficaz de la fuente de alimentación. Todos esos datos ya los tenemos. La potencia que consume la carga, que es igual a la que envía la fuente. El valor eficaz de la corriente a través de la carga, que es igual al valor eficaz de la corriente que envía la fuente. Y el valor eficaz del voltaje en las terminales de la fuente, que es 120. Entonces es el factor de potencia queda de esta forma, 0.45. Pues bien, eso es todo en esta sesión. Este ejercicio lo tomé de esta referencia, el libro de Daniel Hart. Nuevamente, si les ha sido de utilidad este video, los invito a suscribirse, a compartir, comentar y bueno, vamos a tratar de hacer crecer este canal.
Les agradezco mucho su atención y los espero en la siguiente sesión.